Muy buenas tardes, buen provecho, una buena alimentación. Recuerden, no es llenarse, es alimentarse. Gracias por siempre estar en sintonía con nuestra estación CDN Radio. Comienza Reyes con mucho más variedad y como cada lunes comenzamos con consulta consular con Patricia Polanco. Polanco, buenas tardes. Buenas tardes, Reyes, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Como cada lunes por acá, consulta consular con las últimas informaciones sobre los diferentes procesos migratorios. Todavía el Consulado de Estados Unidos presenta calendario cerrado para el 2023. Estamos esperando que ya este miércoles de nuevo abran disponibilidad para las visas de paseo, recordando que siguen algunas exenciones con relación a las solicitudes de visado por primera vez. En el caso de los niños menores de 13 años, de 14 años, pueden solicitar visa a los padres de estos menores siempre y cuando uno de estos dos padres tenga visa o ambos tengan visa B1, B2 vigente o próxima a renovar, y entonces esas solicitudes son tramitadas sin entrevista. También en el caso de los adultos mayores de 80 años que estén solicitando visa por primera vez, no requieren ni huellas digitales ni entrevista. Con el pago de la visa, el llenado del formulario de S-160, pues se deposita la solicitud y en algunos 10 días ese pasaporte es devuelto, visado, ya a la dirección o al centro donde esa persona indicó que le enviarán su pasaporte. En el caso de las renovaciones de visas, B1, B2 de 10 años, pues todavía sigue la gracia de que esas visas puedan ser renovadas si tienen menos de 48 meses de vencidas. O sea que es importante que puedan aprovechar este plazo. Este plazo ha estado vigente desde el 2020, ya va a tener 3 años esa exención, entonces este es el momento que puedan hacer la renovación de su visa, aunque ya se haya vencido hace algunos años. Si su visa está vencida y tiene menos de 48 meses de vencida, puede renovarla sin ningún inconveniente, siempre y cuando esa visa haya sido de 10 años de entradas múltiples. No paguen para morir en el mar, por favor, viajen de manera legal. Eso lo vamos a repetir en esta sesión, consulta consular constantemente, a ver si, caramba, la gente dice, déjame pensar en la vida, déjame pensar el dolor que le puedo dejar a mi familia, a mis hijos huérfanos. No pague, por favor, para viajar de manera ilegal. Viajen de manera legal. Bueno, tengo a Samuel Vargas, tiene 30 años y es soltero. Fue pedido en mayo por su madre ciudadana. ¿Cuándo le llegan los papeles? Dice Samuel. Ya, Samuel, hemos dicho en varias ocasiones que luego que se pasa la mayoría de edad, que en el caso de las peticiones de residencia de Estados Unidos es 21 años, pues el proceso se hace un poco más largo y estas peticiones tardan aproximadamente de 7 a 8 años en concluirse, con lo cual tú debes seguir resolviendo todos tus asuntos aquí de manera normal en República Dominicana, siguiendo con todas tus actividades profesionales, de estudio, de negocios, si tienes negocios, porque es un proceso que se tarda. Entonces, no es recomendable que la persona pues se quede estática, estancada, esperando que el proceso de alguna manera avance o se concluya, porque es un tiempo muy largo y se dejan de hacer cosas importantes en una etapa de productividad tanto laboral y de desarrollo profesional que la verdad que no es conveniente. Entonces tú sigues, Samuel, con tu vida normal, realizando todas tus actividades, y ya cuando Migración apruebe la petición, entonces se concluye con la última parte del proceso, y cuando te aprueben tu visa de residencia, entonces tú viajas a Estados Unidos para establecerte allá. Están en sintonía con la estación CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad. Consulta consular para cualquier pregunta, marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777, celulares también del interior, y esto es gratis, así que hagan las preguntas a Patricia. Valentín Almanzar se casó en marzo de este año con una puertorriqueña. Tiempo de espera. Ya, Valentín, lo primero que tienen es que hacer el proceso, iniciar la petición. Asumo que ya hicieron, la petición está iniciada, entonces es un proceso que tarda alrededor de 1 año y medio, porque es una categoría que no tiene tiempo de espera, que es una de las prioridades o de las categorías principales, entonces no tienes tiempo de espera. Migración va a tardar de 6 a 9 meses aproximadamente en aprobar la petición,
y a partir de ahí entonces se hace la última parte del proceso con el Centro Nacional de Visa, el National Visa Center, y el caso entonces queda en espera para que el consulado le agende su cita para entrevista consular. Tenemos llamadas. Hola, buenas tardes. Su pregunta, Patricia, por favor. Mira, Sí, después buenas. que uno le mandan el preaviso, ¿qué tiempo que esperar cuando lo pide un hijo? Ya, para peticiones de de padres de ciudadanos estadounidenses, el proceso tarda aproximadamente 1 año y medio, el proceso completo. Cuando le mandan ese preaviso, luego hay que hacer una serie de pasos con el Centro Nacional de Visa y va a depender de qué tan rápido el solicitante, en este caso su hijo, hace ese proceso. Generalmente mandan el preaviso, le notifican que se creó el caso en la plataforma del Centro Nacional de Visa. Cuando eso se crea, entonces su hijo debe presentar la Affidavit of Support, que es la garantía económica de que usted no va a hacer una carga pública, llenar su solicitud de visa de residencia. Antes de eso tiene que pagar $120 para presentar la Affidavit y $325 que es el pago de la visa, para poderle llenar la solicitud de su visa. Y se suben a esa plataforma los documentos requeridos y el caso queda listo para que el Centro Nacional de Visa los revise y luego entonces lo manden acá al consulado y que localmente el consulado le agende su cita. Entre el tiempo que pasa entre que la persona recibe el preaviso y recibe la cita puede variar, porque va a depender qué tan rápido el solicitante termina con esa parte del proceso y la disponibilidad de citas en el consulado. Después que se paga la affidavit y que se suben los documentos, generalmente el consulado está tardando de 6 a 8 meses en agendar la cita en el caso de los familiares inmediatos de ciudadanos americanos, que son los cónyuges, los padres y los hijos solteros menores de 21 años. Entonces, a partir de que su hijo haga el proceso que describimos y que le aprueben todos esos documentos, usted sabe que va a esperar aproximadamente de 6 a 8 meses por su cita para entrevista consular. Pueden marcar nuestras líneas, pero también lo pueden hacer por Instagram, R con más variedad. Esto es del programa. Patricia, hace unos meses tratamos el tema de algunas familias que se han ido a Miami, que unos abogados le están prometiendo de todo. Estaba conversando el fin de semana con 3 amigos. Hay familiares que han hecho esto, pero los hijos de las personas que se han ido con esa esperanza de lo que le están ofreciendo los abogados en Miami están preocupados. Tienen el temor, va a pasar, le van a dar la residencia, ¿qué va a suceder? Porque uno de ellos, los padres vendieron todo aquí, Claro. Patricia. Como habíamos dicho anteriormente, todo va a depender de qué tipo de proceso están haciendo. Se pudiera pensar que se fueron con un contrato de trabajo y que van a hacer entonces el proceso de una visa de trabajo. Dependiendo si son profesionales calificados, o sea, con título universitario y maestría, pueden tener contratos de 1 a 3 años para una visa de trabajo especializado. Si no es el caso, hay otra visa de trabajo para trabajadores no profesionales, que generalmente son contratos de 6 a 9 meses, renovables hasta 3 años, o sea que cada vez que ese contrato se vence, se terminó a los 9 meses, el empleador lo puede renovar y la persona pues seguir laborando en esa empresa. Pero a través de esas visas no se consigue la residencia. Si es un trabajador especializado con grado de maestría, entonces después que tiene 3 contratos consecutivos, puede hacer la petición de residencia constituyéndose como su propio peticionario, porque se entiende que ya trabajó por cierto tiempo en Estados Unidos, que tiene cierta estabilidad, cierta base económica y que ya está insertado, pudiéramos decir, que en el ámbito profesional o laboral en Estados Unidos. La otra opción es que sea una petición a través de un familiar, pero en este caso, si es para un ajuste de estatus, ese familiar puede solamente ser un cónyuge o un hijo ciudadano estadounidense, porque no se van a quedar en Estados Unidos a esperar una petición por un padre o por un hermano, que sabemos que ya tarda muchos años. Entonces habría que ver cuál es esa promesa, qué es lo que le han dicho y bajo cuál de las opciones y de acuerdo a las leyes y a los protocolos establecidos es que están haciendo esa promesa. Hay varias preguntas sobre esto, pero vamos a tomar esta llamada, darle la oportunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí, yo quería saber, fíjense, a mí me pidieron en el 88 por ahí, Sí, y ¿qué resulta? Que la última vez, para no cansar de la historia, que la última vez que fui al consulado en el 2000, el cónsul me dijo que todos mis papeles estaban bien, que dentro de 3 meses me mandaban la cita final para darme la residencia, sí. pero que solamente podían darme la residencia a mí, a mi esposa y a uno de los hijos, eran 3 hijos. Lo único que le pedí de favor a ellos, no sé si hice mal, que por favor me le dieran preferencia a la hembra, que es la que uno más cuida, eran menores. Eso fue todo. Entonces ahí se terminó la cosa y esperé la cita y más nunca me he llegado. Ya, bueno, mire, por la descripción de su caso entiendo, o que lo pidió uno de sus padres, ciudadanos estadounidenses, porque lo pidieron con la familia completa, o lo pidió un hermano, igual, ciudadano estadounidense. Los hijos pueden estar incluidos en la petición y le aprueban su visa de residencia siempre y cuando tengan menos de 21 años y sean solteros cuando ya el caso se concluye. Habría que ver si luego de esa entrevista que usted tuvo le pidieron alguna otra documentación y por cualquier razón pues usted no la recibió, no recibió el requerimiento, porque la realidad es que esos casos no tardan tanto tiempo. Si usted fue pedido en el 88, pues 88 dijo, ya hace 30 y tantos de años, y las peticiones que más tardan son las de hermanos, y ahora en el boletín de visas de noviembre están tardando cerca de 15 años y 7 meses, pudiéramos decir que 16 años, o sea que ya usted llevaría el doble de tiempo de espera en el proceso. Entonces tendríamos que ver si tiene alguna documentación, si tiene constancia de esa entrevista que hizo, si le dieron una carta en esa entrevista y en esa entrevista venían unas instrucciones y por alguna razón entonces esas instrucciones no se siguieron para concluir el caso, porque es mucho tiempo de espera y obviamente es muy posible que su caso ya se haya que haya caducado realmente. 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-7777. Tengo aquí a Lore, me dice, ¿puedo cambiar la fecha de la cita? Están para diciembre 2023 y enero 2024, B1 y B2. Sí, tiene que estar pendiente y siempre tener el acceso vigente al perfil que creó en el sistema del consulado, porque en cualquier momento pueden abrir citas para unas fechas más próximas y usted poder hacer el cambio. Lo que sí tiene que estar muy segura que cuando haga este cambio, cuántas veces ha modificado o ha cambiado la fecha de la cita, porque hay un mínimo, un máximo de veces que se puede hacer el cambio. Si cambia la cita más de 3 veces, entonces lamentablemente el pago se vence o caduca. Cuando usted va a hacer un cambio, generalmente en el perfil sale un aviso que dice que usted como solicitante ha excedido el tiempo máximo de cambios o se está acercando al tiempo, a la cantidad máxima de cambios de fecha de cita. Entonces, si le sale ya ese aviso, esa advertencia, entonces ya usted sabe que ese cambio que va a hacer en ese momento es el último que puede hacer. Ya lo saben. Tengo esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su pregunta. Díganos. Donde algo. El pasaporte mío perdió. Sí. Se está cortando. Sí, la verdad que no se entiende muy bien. Si usted del celular no se mueva mucho, quédese ahí tranquilito Sí, y su haga la pregunta. pasaporte se perdió. Sí. Sí, dígame. Sí, mira, el pasaporte mío, visado, se me perdió hace como 2 meses. Okay. No lo encuentro por ningún lado, yo lo reporté a la embajada y todo eso. ¿Qué proceso yo podría hacer? Porque no hay que sacar pasaporte nuevo. Claro, mire, aunque lo haya reportado a la embajada, tiene que hacer el reporte correspondiente en la policía. Con ese reporte de pérdida que le da la policía, entonces usted solicita un pasaporte nuevo en la Dirección General de Pasaportes. Cuando tenga el pasaporte nuevo, entonces debe empezar el proceso de la solicitud de visa
tiene que hacer un registro en el sistema del consulado, pagar la visa, llenar su formulario de solicitud de visa y tomar 2 citas, una para toma de huellas digitales y fotos y una para entrevista consular. Lamentablemente, aunque tuviera esa visa de 10 años y esa visa estuviera vigente, como no tiene la visa en su poder y está solicitando una reposición por pérdida, tiene que hacer una entrevista. Y esa entrevista va a ser en las mismas fechas que están yendo las personas que necesitan entrevistarse, ya sea porque es una solicitud por primera vez o por cualquier situación. Entonces, ahora mismo no hay citas disponibles. No hay citas, las citas están para el 2024, las citas del calendario de visas de paseo, o sea que esperamos que en esta semana y esporádicamente, como ha venido haciendo el Consulado de Estados Unidos, pues haya disponibilidad para una fecha más próxima. Pero para tomar una de esas citas usted tiene que tener su pasaporte nuevo y haber hecho el pago de la visa. Entonces lo principal es hacer el reporte a la policía, obtener el pasaporte nuevo y empezar el proceso de solicitud de visa con el Consulado de Estados Unidos. Patricia, con relación a lo que hemos hablado de algunas familias que están vendiendo todo para irse a Estados Unidos, Miami especialmente, me escribieron y me dice que el hombre de una de las familias... Sí. Ha seguido trabajando desde allá porque es lo que vende como artículos, pero por internet. Entonces tiene una plataforma allá, pero yo lo que yo le digo es que él no está pagando impuestos a Estados Unidos. Y otra cosa es que, y lo más importante, que cuál es el estatus que tiene allá, porque entró con una visa de paseo. Cuando entras con una visa de paseo te dan un permiso de estadía de 6 meses, pero eso no quiere decir que tú te puedes quedar esos 6 meses en Estados Unidos de visita, porque nadie se queda de visita esos 6 meses. Si la persona tiene alguna situación y se tiene que quedar más de 3 o 4 semanas, entonces está amparado por ese permiso de estadía. O si va a un proceso médico con su seguro médico privado o costeado con fondos propios, pues entonces esos 6 meses le sirven para ese proceso. Pero esos 6 meses migración los otorga no para que la persona se quede a vivir temporalmente en Estados Unidos, aunque esté trabajando de manera remota para República Dominicana. Entonces va a tener una situación cuando vaya a renovar la visa o si sale de Estados Unidos cuando quiera volver a entrar de nuevo, porque por supuesto cuando usted entró, usted le dijo a ese oficial de migración que iba con unos fines y que se supone que le dijo que iba de paseo. Entonces la visa lo decía también. Claro, se quedó 4 meses de paseo, se quedó 5 meses de vacaciones. Ahí automáticamente eso pasa, pues entonces va a tener inconvenientes con su visado. Hoy en la columna Pregúntele al Cónsul, que generalmente publica una vez a la semana el Consulado de Estados Unidos, precisamente hablan de eso, del uso correcto de la visa que a usted le expidieron cuando hizo su solicitud. E indica que cada visa tiene un uso particular y que es responsabilidad del solicitante darle el uso debido. Que recuerden que ese formulario de S-160 que se llena es su carta de presentación ante las autoridades de Estados Unidos y que se va a tomar en cuenta lo que la persona puso ahí. Entonces, ese formulario cuando se llena, pues generalmente se llena de que usted va a una visita, de que usted va de paseo y se le pone una fecha de ese primer viaje, aunque sea tentativa, porque obviamente nadie va a comprar un ticket aéreo sin todavía tener la visa. Entonces, eso está registrado y cuando usted entra por cualquier puerto de entrada, el oficial de migración generalmente le pregunta cuál es el motivo de su visita, cuál es el propósito de su viaje. Y esa pregunta es mandatoria, porque dependiendo de cómo la persona responda, pues entonces le dan entrada o no. Es bueno que los oyentes sepan que usted tiene su visa de paseo, pero quien decide si usted entra o no es ese oficial que lo recibe en el puerto de entrada, ya sea por carretera, ya sea que usted llega por un aeropuerto porque llegó por avión, que usted llegó en un crucero y está llegando entonces a una frontera en un puerto. Quien decide si usted ingresa o no, no solamente a Estados Unidos, a cualquier país, ese es ese oficial y ese agente de control fronterizo que lo recibe a usted cuando usted se presenta en una frontera. Entonces, en el caso de Estados Unidos y de otros países que generalmente se llega, las personas viajan por avión,
la pregunta mandatoria y la primera pregunta después que lo saludan, sí, el oficial lo saluda, es... Bienvenido, ¿cómo está usted? Es cuál es el propósito de su viaje. Entonces, si esa familia indicó que fue lo que de seguro dijo cuando ingresó, que venía de paseo, entonces no puede tener 4 meses, 5 meses. No lo justifica. Exactamente, aunque todavía no se haya pasado de los 6 meses que le dio migración de tiempo de permiso de estadía. Lo que yo no sé, Patricia, y sería bueno, yo creo que las autoridades tienen que investigar, o la misma embajada o el consulado de los Estados Unidos, ¿quiénes allá están ofreciendo esa facilidad? Sí, habría y si que... están engañando o en realidad pueden Claro. lograr eso. Habría que ver cómo están manejando y bajo cuáles términos y con qué propósito, porque quien va a trabajar tiene que hacer un proceso. Primero, tener un contrato con un empleador. Ese empleador someter el contrato de trabajo al ministerio o al departamento de trabajo y cumplir una serie de requisitos. Y luego que lo somete, entonces se hace la petición de la visa de trabajo a migración. Y cuando el solicitante tiene su petición de su visa de trabajo, entonces solicita la visa aquí en el consulado. Eso no es un proceso que se puede completar y que le van a dar una visa de trabajo a la persona estando en Estados Unidos. O sea que habría que ver cuál es la promesa y efectivamente si es algo que está dentro de las leyes y regulaciones. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buen día. Sí, dígame Buenas usted. tardes. Buenas tardes, díganos. Sí, a mí me interesaría aplicar para una visa, pero para Canadá o para la Unión Europea. Sí. Me gustaría saber si usted tiene conocimiento de eso y me diga o qué tengo que hacer. Ok, perfecto. Gracias. Mire, básicamente los requisitos de visa de paseo para todos los países son los mismos. Que la persona pueda probar arraigo en su país de origen o en el país donde reside de manera permanente y de forma legal. Entonces, usted es dominicano, le corresponde hacer la solicitud de su visa aquí en República Dominicana. Generalmente, ¿qué solicitan? Un contrato de trabajo aquí donde usted esté trabajando. Si es dueño de una empresa, su registro mercantil. Si no tiene ese contrato de trabajo porque no le hicieron un contrato de trabajo escrito, pues una carta de trabajo, carta de banco. Europa generalmente pide reserva de hotel, itinerario de vuelo, seguro médico, que son todas documentaciones que usted debe aportar en el momento de su solicitud. Canadá igual pide reserva de hotel, pero no pide o no requiere seguro médico. Entonces, son documentos que usted debe tener al momento de la entrevista o de depositar. Todos estos consulados, la mayoría no hacen entrevistas, sino que tienen centros donde se depositan los documentos. Eso va al consulado de ese país y entonces el consulado de ese país determina si la persona califica o no. En el caso de Canadá, ahora mismo solamente se están haciendo las solicitudes de manera electrónica porque ellos no tienen disponible su centro de visado con el servicio de que la persona deposite la solicitud en el centro de visado, sino que se hace de manera electrónica. Si la visa es aprobada, entonces le solicitan para que usted lleve el pasaporte físicamente y paralelo a ese proceso tiene que coger una cita para hacerse las huellas digitales, pero el proceso completo se hace de manera electrónica. En el caso de Europa, pues generalmente piden muchos dominicanos la visa a través de España, porque España pues uno de los países que nosotros como dominicanos más viajamos. Italia también, Francia, Países Bajos. A través de Países Bajos pues se puede solicitar para algunos 19 países. Entonces, esos países tienen centros donde usted deposita la solicitud, le toman la foto y le toman las huellas digitales, pero no conllevan una entrevista, sino que usted deposita su documentación, obviamente, previo a eso solicita la cita, lleva su formulario completamente lleno y toda la documentación de soporte. A diferencia de Estados Unidos, que generalmente no pide ninguna documentación de soporte, sí hace una entrevista y basa de alguna forma la decisión en las informaciones que la persona
indicó en su formulario, que es bastante extenso, las respuestas que el solicitante le da al oficial consular en esa entrevista, y generalmente Estados Unidos no pide documentos en el caso de las visas de paseo. Obviamente usted va a llevar toda su documentación de soporte, porque si en esa entrevista al oficial consular se le ocurrió que quería ver su carta de trabajo y usted no la tiene, pues entonces ahí mismo ya la entrevista se puede dar por terminada. Pero en el caso de Europa y de Canadá sí hay que llevar toda la documentación de soporte al centro que ellos tienen para hacer el depósito de la solicitud. Yulisa Martínez dice, tiene visa desde hace 3 años y no ha podido viajar por problemas de salud. La pregunta es que si puede tener problemas. Le dieron 10 años, pero tiene 3 que no viaja. Ya, no hay ningún inconveniente, Yulisa. Tú puedes hacer uso de esa visa de acuerdo a tu discreción mientras esa visa esté vigente. Si tú haces un solo viaje en esa visa con una vigencia de 10 años, pues no hay ningún problema. Lo que sí tienes es que cuidar, independientemente que haga un solo viaje o muchos, usar esa visa específicamente para una visita, para paseo. Entonces no es recomendable que estés en Estados Unidos más de 15 o 21 días, porque generalmente ese es el tiempo que las personas toman de vacaciones. Es muy poco probable que una persona en un país extranjero pues se pase 3, 4 meses de vacaciones. Ya hay otros casos, no sabemos la edad de Yulisa, de personas que pasan la edad de retiro, que ya son mayores de 65, 70 años, que no le toman en cuenta ese tiempo porque, bueno, tienen 2 o 3 hijos, se pasan 3 semanas en Florida, van luego a Connecticut y se quedan 2 semanas con otro hijo y ahí van 5. Y es entendible que una persona que tiene varios hijos en Estados Unidos, que no tiene aquí un compromiso laboral. Pero tiene que justificar que tiene hijos, ¿verdad? ¿O no? Generalmente no. Cuando la persona entra a migración le preguntan el propósito del viaje, casi siempre la persona indica voy a visitar a mi hijo, voy a visitar a mi familia, y puede que en un futuro viaje, si hizo una estadía muy larga de 3 o 4 meses, le pregunten que por qué tanto tiempo. Entonces ahí explica, bueno, yo es que tengo 3 hijos viviendo aquí. Okay. Generalmente no son muy incisivos ya con personas que pasan de esas edades porque ya no están en una etapa laboral. Cuando hay mucha insistencia, cuando son muy estrictos, es a partir de los 18 años y hasta los 60, 65 años, que obviamente es un rango de edad bastante amplio, porque las personas están en una etapa laboral. Entonces cualquiera consigue un trabajito y se queda 2 o 3 meses y regresa para acá, pero lamentablemente va a perder la visa. A la gente le gustan los dólares. Sí, no, la verdad que son bonitos. Y hacen trabajos temporales de manera informal, obviamente, pero por supuesto ponen en riesgo total su visado, porque es muy probable que en un próximo viaje lo devuelvan y que esa visa luego no se la renueven. Y si la persona se pasa más de 6 meses y viola ese permiso de estadía, esa visa en el 90% de los casos migración le invalida automáticamente. Entonces la persona se encuentra con la sorpresa de que cuando vuelve a viajar sin ningún aviso y teniendo su visa que aparentemente está vigente porque no tiene ningún sello de cancelada, cuando va al counter, a la línea aérea le dice no, lamentablemente no puede viajar, tenemos aquí una nota, diríjase al consulado de Estados Unidos. Nos debemos a los anunciantes, también a nuestros oyentes, entonces vamos a tomar esta última llamada. Hola, buenas. 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 Sí, su pregunta. Díganos. Sí. Rápido. Una preguntita. Yo tengo una visa paseo de 10 años. Sí. Y solamente he viajado 2 veces a Puerto Rico. Mi hermana me ha durado 3, 4 días. Uh-huh. Que sí, porque yo duré tanto sin viajar, no tengo ningún problema, porque lo que duro son 3, 4 días. No me gusta durar más tiempo. Claro, que como debe ser. Usted está usando su visa de la manera correcta. No va a tener ningún inconveniente con su visado siempre y cuando haga viajes cortos y que los haga dentro del tiempo de validez de su visa. Usted puede usar esa visa a su discreción, siempre y cuando sus viajes sean cortos, como hemos venido diciendo, de menos de 3 semanas, que sean viajes
justificados. No es que tampoco ahora cada mes va a hacer un viaje de 3 semanas, porque entonces vive en Estados Unidos con esa visa. Pero sin ningún inconveniente usted puede hacer sus viajecitos, visitar a su hermana, aunque en el tiempo que lleva con la visa, pues solamente haya ido 3 veces. Con eso no va a tener ningún inconveniente. Hemos renovado con éxito visas de personas que han hecho un solo viaje o de personas que incluso en esos 10 años no han usado la visa. Sí puede que el oficial consular los requiera una entrevista y le pregunte si no usó la visa anteriormente, porque él está solicitando ahora de nuevo, pero no es que descalifica al solicitante automáticamente el que no haya utilizado la visa. Simplemente la solicitó en su momento, no se dio la oportunidad de viajar, no hubo la necesidad y no la usó, y entonces vuelve y hace su solicitud de nuevo. Recuerden, por favor, no paguen para morir en el mar, viajen de manera legal. Patricia, facilidad de comunicación. Estamos en el 809-601-9042, 809-601-9042, que es nuestro WhatsApp. Por Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM, en Instagram Consularis CM y en Facebook como Consularis. Y por cualquiera de esas vías, con mucho gusto, pues ampliamos cualquier información que se haya quedado sin mucho detalle aquí en la sección, o le prestamos asistencia para un caso que quisiera iniciar o que ya tenga en proceso. Muchas gracias. Contigo la próxima semana. Claro que sí, hasta el lunes. Vámonos a la pausa. Yo regreso con algunos comentarios, con algunas informaciones. Viene Roberto Mateo y cierro con En Ruedas para hablar de vehículos. Se quedan con nosotros.